No me hubiera gustado acabar como pienso que hubiera acabado. Creo que la cárcel fue lo que tenía que llegar. Tuve un par de experiencias muy duras, casi me cortan el cuello una de ellas. Me faltó como medio centímetro para quedarme sin yugular. Pues yo normalicé tener una pistola y normalicé que algún día podría matar a alguien. ¿Tú tenías miedo de que te traicionasen? ¿Cómo entras en la mafia y qué jerarquías hay? Cuando hablas de poder, ¿qué consideras tú que es el poder? No tienes miedo a nada ni a nadie y estás dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. ¿Qué es lo que te ocurrió realmente para ingresar en prisión? Cuando tú ves la típica persona bonachón, buen tío, que siempre te está diciendo que eres el mejor, o oye, yo no te la haría, yo nunca me iría con tu chica, nunca, témele, porque ese es un sapo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Isodose. Hoy tenemos un podcast muy guay. Vamos a hablar con Alberto Bosquet, una persona que ya desde temprana edad entró un poquito en el mundo de las artes marciales, luego un poco en el mundo de la noche, en temas de seguridad, puertas, y más tarde conoció a una mafia en la que entró o creó. Ahora nos va a contar él bien sobre esta historia. Por algunos hechos entró en prisión, conoció todo ese mundo y ahora ha salido, reformado, ha escrito libros y pues hoy tenemos aquí con nosotros a Alberto. Yo me presento, soy Guille. Y yo soy Adrián Cavalli y hoy tenemos a Alberto por aquí. Bueno, Alberto, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, la verdad que tienes una casa muy bonita, tío. Ajá. Ya parecía que tenías todo el set preparado para nosotros. Esto es prácticamente un set de podcast. Casi, ¿eh? Además nos has recibido con la mesa esta tan chula que has creado tú, con súper acogedor la todo. chimenea aquí en la tele, o sea que está muy guay, tío. Está bueno. Nos lo has puesto muy fácil, la verdad. Realmente, como yo también hago podcast, ¿no? Lo tengo como todo medio preparado para esto, ¿verdad? Sale Bambú aquí, que nos acompaña, todo un poco genial. Está muy guay, tío. Bueno, pues antes de nada, deciros que os dejamos aquí nuestras redes sociales, ¿vale? Para que nos sigáis por otros lados. Ya sabéis que dentro de poco estamos haciendo un sorteo en Instagram y que si no estáis siguiéndonos por ahí, os lo vais a perder. Va a ser un viaje muy chulo y luego nos vais a decir que no lo hemos avisado. Así que aquí lo tenéis. Y os diríamos que esta noche vamos a ir a tomar algo a nuestro local de siempre, pero como en el anterior podcast seguimos en Alicante todavía, hemos grabado 2 en un día, con lo cual no podemos ir esta noche por allí y seguimos recomendando, por favor, que hagan una sala de Viva la Vida por aquí, por Alicante, no quedaría nada mal. De todas formas, para todos los que seáis de por aquí, de Valencia, también incluido tú, Alberto, ya sabéis que cuando vayáis para Alcalá, pues allí tenéis una sala perfecta para por la noche, los viernes y los sábados, que es la sala de Viva la Vida, que es el típico ambiente súper juvenil, pero que va también cualquier persona a cualquier edad y que es un buen rollo tremendo, música muy comercial, muy bien puesta y todos te tratan allí fenomenal. Es el típico garito en el que nunca hay movida, siempre buen rollo y se está fenómeno, justo en el centro de Alcalá. Así que nada, cuando vayas por allí, pues oye, te recomendamos que te vengas a tomar unas copitas allí con nosotros. Nosotros solemos estar allí todos los fines de semana. Qué bueno, me la apunto para ir con vosotros a veros. Hombre, por supuesto, ya sabes que cuando vengas lo que te toca, ya una copa no te libras allí, ya de eso no te vas a librar. Así que nada, Alberto, pues me gustaría que me contaras un poquito la línea temporal, ¿no?, de lo que te ha ocurrido y cómo has acabado escribiendo estos libros, ¿de qué tratan? Vale. Bueno, la presentación me ha encantado, chicos, o sea, muy brutal. La línea temporal sería infancia sin familia, por así decirlo, ¿no? Un barrio muy humilde, muy de barrio que se dice, ¿no? Y desde muy pequeño mis padres se separaron, a partir de ahí yo tuve que forjar un carácter, por así decirlo. Entré en el mundo de la lucha, en el mundo de los gimnasios y a partir de ahí después en el mundo de la seguridad, de discotecas. Esto derivó en que con el tiempo entré en una banda organizada, se podría decir, y de ahí poco más, ¿no? Cada vez intenté subir y escalar un poquito más. ¿Qué pasó? Que esto derivó en que entrara en la cárcel. Muchos errores, me equivoqué mucho y entré en la cárcel. Al salir de la cárcel intenté cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar. Entendí que yo era el culpable de todo lo que había pasado, entendí que tomé responsabilidad y a partir de ahí hasta ahora. Esto hará justo ahora 15 años y he escrito varios libros que hablan de ello. Tienes 3 libros, ¿no? Los podemos mostrar a cámara, ¿no? Totalmente. Este es el primero que escribiste, ¿no? ¿Qué parte cuenta de tu vida? Este es Diario No Estoico Tatuado y este habla desde mis inicios, desde los 13, 14 años hasta que entro en la cárcel y todo lo que os he contado así un poco resumido y habla sobre todo, baja las historias de mi vida bajadas al estoicismo, cómo pensaban los estoicos en todas las historias que no se han podido pasar a cualquiera de nosotros. Para quien no sepa qué es el estoicismo, ¿cómo lo definirías tú?
El estoicismo es una filosofía antigua, una filosofía griega antigua que bueno, representaría para mí los guerreros de la mente. O sea, que, por ejemplo, que está bajo mi control y que no está bajo mi control, que depende de mí y que no depende de mí. Entonces, al final, yo lo catalogaría como una filosofía, una filosofía. Sergio Luque también sigue mucho esta filosofía, ¿verdad? Sí. Que antes nos has comentado. De hecho, bueno, estuvo en nuestro podcast, para los que lo queréis ver también, ahí hablamos mucho de estoicismo, de esa parte, lo tenéis ahí también en nuestro canal, ahí está Sergio, echando una buena charla sobre esto. Muy bueno, Sergio. ¿Y el segundo libro? Disciplina espiritual. Este es desde que salí de la cárcel, cómo me convertí en otra persona, cambiando de pensamiento, cambiando de forma de ver las cosas, ¿no? De actuar, y con disciplina férrea hasta conseguir en la persona que he conseguido ser hoy. Este está más basado en la filosofía oriental, budista oriental. La portada muy chula, ¿no? Sales tú entero tatuado por delante y Eso por es. detrás. Y este último lo he escrito, este es Diario de Estoicos. Este me llama más la atención por la portada, no sé por qué. Sí, este lo he escrito con mi socio, Carlos Oliveira, que es un gran coach que vive en Abu Dhabi. Y este está hecho con mucho cariño. Este es como si fuera un calendario donde cada día tú lees una reflexión distinta de todo tipo y son frases que están bajadas al estoicismo. Hostia, qué chulo. O sea, son 365 reflexiones, con lo cual es para leer una por día, ¿no? Eso es. Así te obligas a leer un poco también todos los días. Eso es. Y encima es como un consejo que te da para cada día tuyo, Eso ¿no? es. Joder, qué Y chulo, además, está muy bien pensado eso, ¿eh? sí, tiene un punto que es muy de desarrollo personal, ¿no? Porque yo en mi caso escribo los pares y Carlos escribe los impares. Entonces, en su caso, él era un alto directivo que guardaba frases y luego se las enviaba a sus trabajadores y se lo guardaba en un diario. Yo, en mi caso, durante mucho tiempo, cualquier frase, cualquier insight que me bajaba, me lo guardaba, ¿no? La típica frase que era profunda. Y luego ha acabado en un libro y cómo pensaban los estoicos sobre esas frases. Y al final te da unas reflexiones para que tú tengas ese crecimiento personal, ¿no? Que encuentres tu propio maestro en la reflexión. Qué chulo, Qué tiene muy bueno. buena pinta los 3 libros, ¿eh? Tengo uno ahí para regalaros luego. Fenomenal, estupendo. Muchas gracias. Llevaremos ahí al estudio, que además estamos pensando ya en poner todos los libros que nos están regalando todos los invitados. Prácticamente todos los que hemos traído esta temporada tienen su libro. Qué Y guay. los vamos a poner ahí a la mesita para que todo el mundo los pueda ver y los pueda ir a comprar. Qué chulo. Así que ahí lo tendremos Qué chulo, con, qué con chulo. los demás. Espera un segundo. Seguramente que estés viendo estas camisetas y estarás diciendo, oye, pero ¿y estas camisetas tan chulas de Isodus, de dónde las sacamos? Bueno, pues para conseguirlas simplemente tenéis que entrar en la descripción, porque ahí nuestro técnico Rubi habrá colocado un enlace al Linktree que os dirigirá directamente a un WhatsApp en el que os pondréis en contacto con nosotros para coger cualquiera de estas dos camisetas. Negras ya no nos quedan, ¿vale? Para los que estáis preguntando, solamente en gris y en granate, talla L. Así que nada, si quieres la tuya, ya sabes, entra y escríbenos. Gracias. Bueno, Cavalli, pues ¿cuál es la primera pregunta que tenemos aquí para el Bueno, grupo? Alberto, nos gustaría saber cómo empezaste en tema de la mafia. Supongo que empezaste por el mundo de la noche, ¿no? Y Ajá. nos gustaría adentrarnos cómo entras en la mafia y qué jerarquías hay. Ujú. Bueno, pues aquí vamos a distinguir un par de cosas, ¿no? También, porque yo realmente, o sea, siempre he andado entre bandas, por así decirlo, ¿no? Desde pequeñito, al final, tan jovencito, lo que hacía era traficar en las discotecas y ganarme la vida como me podía. Y esto hacía que entrara en pequeñas bandas, la clásica banda de barrio. A raíz de la clásica banda de barrio, yo ya me traslado con 17 años, pues bueno, era un chaval que hacía boxeo, se le daba bien, era un tío muy valiente, era un tío que tenía las cosas muy claras, no me drogaba, no bebía y me comportaba muy bien en ese ambiente, ¿no? Era un tío duro, ¿no? Que me espabilado de la época. Con 17 años empiezo a trabajar en las discotecas y a partir de ahí ya lo que era la banda del barrio, ¿no? Mis colegas del barrio, que nos podíamos pelear a puños o podíamos tener una navaja, pasa a ser ya algo más, un poco más fuerte, ¿no? Ya empezamos a trabajar con armas. Yo con 19 años ya trabajaba con un arma, ¿no? En la puerta de la discoteca. ¿Qué tipo de armas? Yo tenía una Glock, de todo, teníamos desde Glock, depende de cada seguridad podía tener una UCI, podía tener cualquier cosa, todos solíamos tener un arma. ¿Las armas que teníais todos, que os venían? ¿A través de la banda organizada o las comprabais No, individualmente por ahí? Se venden en el mercado negro, cualquier persona la puede comprar en cualquier momento, nada que escarbes un poquito la puedes ¿Qué te puedes puede encontrar. costar una Glock? Te pueden costar en torno a 1.500 o 2.000 euros en el mercado negro, no es difícil de conseguir. ¿A día de hoy sigues teniéndola? No, no. Tengo 2 pistolas, sí, podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Tengo 2 pistolas tatuadas de la época y eran como mis amuletos.
No, fíjate que a mí me encantaban las armas de todo tipo y cuando entré en la cárcel y salí, luego odié las armas, tío. O sea, pienso ahora que el arma es algo muy destructivo. Entonces era algo como, era mi juguete. Le cogiste ya un rechazo Sí, brutal, ¿no? sí, cambié mucho. Lo primero que estoy notando, tío, es que, claro, por lo que me cuentas, tu pasado, tuviste que ser una persona muy jodida, ¿no? Al final, por cómo me cuentas las batallas que tenías con tus amigos, tu manera de vivir, las armas, todo. Pero yo, claro, ahora te estoy viendo y te veo una persona totalmente educada y como muy suave a la hora de hablar, muy relajado. Te veo una persona como muy común, ¿no? Dentro de la sociedad a nivel de forma de ser. No destaca por, no sé, tu rabia al hablar o que parezcas, ¿sabes? Antes, ¿cómo eras realmente? ¿Cuál era tu personalidad, tu manera de ser? Qué buena pregunta. Yo pienso que era muy parecido ahora, solo que el oponente, mi adversario, la parte del ego, ¿no?, que todos tenemos, antes lo hemos estado hablando, que esto existe en la cábala, ¿no? La cábala habla de como la parte, esa voz que tienes en la cabeza. Todos tenemos una voz en la cabeza que nos habla, ¿no? La que habla en parte negativo o en parte positivo. Pues mi voz, mi oponente o mi adversario era el que siempre ganaba. Entonces siempre estaba en ese estado de alterado, en ese estado de ira. También venía por una rabia. Yo creo que tenía una rabia interior de jovencito por no tener, de no esperar, o sea, por no tener lo que yo quería, que yo quería era una familia, por así decirlo. Entonces mi madre desapareció muy joven, siendo yo muy joven, mi padre también. Entonces yo tenía como esa rabia interior, ¿no?, de lo que hubiera querido tener. ¿Qué pasa? Que esto se une a una persona que no tiene una identidad de familiares, no tiene padres, abuelos, tíos en los que apoyarse, ¿no?, en los que decir, bueno, esto es mi padre o este es mi... Y esto hace que tú crees tu propia identidad. Y empiezas a pelearte, empiezas a entrar en guerras y no saber que está bien o que está mal, sino simplemente... tus estados de ira no los controlas. Esto habla mucho del estoicismo, ¿no?, la ira. Y esa era la parte. O sea, toda esta calma que veis dentro de mí, la tenéis también vosotros, al igual que también la parte negra totalmente. Todos la tenemos. Lo que pasa que es en el lado positivo o negativo donde estés. Tú por una parte en algún momento te tuviste que sentir un criminal, ¿no? Realmente por una parte tuviste que serlo para luego poder entrar en la cárcel. Al final tuviste una parte como de criminal, ¿no? Mira, yo también te diría, no sé si la palabra es criminal, ¿verdad? Porque yo en mi caso he pertenecido a bandas, bueno, llamarle, si lo miras en el diccionario serían organizadas, porque lo que realmente yo vivía era personas que tenían que luchar por su seguridad protegiendo a mucha gente. Me explico. Seguridades que pueden ser personas muy normales, con hijos, con familia, con toda una vida normal, pero que cuando llegan y se meten en la noche tienen que cambiar el chip, porque ahí se la juegan. Entonces, eso es justo lo que te quería preguntar, que si tú sentías que ese lado criminal que tú tenías era necesario tenerlo para el mundo en el que vivías. Totalmente. O sea, vives en un estado, también depende, ¿no? Porque tú puedas ver a muchas seguridades en los que yo conozco y he conocido que tienen, no sé cómo será ahora la cosa, ¿no?, porque va cambiando con el tiempo, pero tú estás en un estado de guerra, tú puedes ver a una persona, a un seguridad en la discoteca, que está en una discoteca tranquila, y tú no ves nada que está pasando, tú simplemente entras en la discoteca y ya está. O sea, pero el tipo está parando a todos los chungos, está parando a todos los tíos que pueden liarla adentro y que tú no eres capaz de verlo. Y te hablo de cualquier persona, o sea, cualquier persona que quiera entrar en una pelea, en guerra, que vaya armado, va a querer entrar en esa discoteca. Te hablo de pubs, discotecas de todo tipo, colombianos, discotecas de after hours, te hablo de clubs de alterne, de puticlubs. Sí, es que al final vosotros además tenéis 5 segundos literal para identificar a la persona y claro, hacerle un chequeo rápido para saber de qué rollo viene, ¿no? Claro. Entonces, estos grupos que mucha gente pueda pensar que son mafias organizadas, y realmente son gente normal que tienen dos cosas, o gente que sabe pelear o gente que está muy fuerte. Entonces trabaja en la noche para ganarse un extra de dinero. Pero realmente son gente normal, que lo último que quieren es pelearse. O sea, realmente lo que están haciendo, lo que yo hacía, era proteger a personas. Pero protegiéndote a personas te metes en líos. Pero la parte esta de que a lo mejor tenéis un grupo es por protección, porque me refiero, a lo mejor tenéis alguna movida en la discoteca y tenéis que llamar a varios, ¿no?, para protegeros. ¿Sería banda organizada o sería...? Muy buena pregunta. Pues
realmente es una banda organizada porque el diccionario dice así, ¿no? Pero yo no lo viví así, o sea, yo no lo viví tan así, yo no sabía que era así. Y creo que la mayoría de la gente que esté en ese mundo no lo vive así. Porque sí que es verdad que tienes una jerarquía, pero es una jerarquía desde el respeto, real. Es una jerarquía por los que son mayores que tú, como yo tenía, ¿no? Yo tenía gente que era mayor que yo, que llevaban 10 años peleando en puertas de discoteca. Y era la jerarquía de respeto propio, de respeto hacia esa persona, ¿no? Y cuando tú eres un seguridad de discoteca y estás tú solo, vas a poder trabajar y tener mucho cuidado, porque vas a trabajar en 4 discotecas muy simples. Pero si las discotecas son complejas, tú vas a tener que hacerte un grupo. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Nuestro grupo creció. Lo que hicimos es crear alianzas y crear un grupo muy grande de seguridad. Y ese grupo de seguridad, si tú lo ves de fuera, puede parecer que es mafioso. ¿Por qué? Porque puede ser un grupo que de repente se te junten 30 hombres que lo que realmente tienen es honor y cojones para coger un arma y enfrentarse a cualquier persona. Entonces, si tú lo ves desde fuera y dices, bueno, estos son un grupo mafioso, no. Son un grupo de 30 tíos con los huevos bien puestos. Vale, o sea, tu grupo realmente, lo que nos estás contando es que os defendíais mutuamente, pero llegabais a lo mejor a realizar delitos, por ejemplo, como tráfico de drogas o este tipo de delitos. Sí, pero no el grupo. O sea, el grupo en el que yo estaba era como decirte, sois un grupo de amigos y uno de ellos está haciendo algo y otro está haciendo otra cosa, pero eso no te pertenece, ¿no? Entonces, yo en mi caso, yo por mí, sí que hacía cosas que realmente eran ilegales, pero mi grupo no lo hacía, ¿no? No sé lo que ellos dejaban de hacer o no hacer. Lo que yo sí que hacía es que llega un momento que vas cogiendo fama, ¿no? Vas cogiendo poder, y cuando yo fui creciendo, 17, 18, 20, para tú crecer en la escala como seguridad y demostrar tu valía, cada vez las peleas son más duras o cada vez las peleas son más complicadas, y eso hace que tú crezcas en la jerarquía. ¿Tú en qué punto estabas de la jerarquía? Yo en el último momento de todo, en el último momento cuando entré en la cárcel, estaba arriba del todo. O sea, tenías personas por debajo tuya, ¿no? Sí. ¿Y qué órdenes tenías que dar o cómo lo manejabas eso exactamente? Pues, como te digo, no hay nada que esté escrito, ¿no? Es simplemente lo que pasa que al nosotros crear esa alianza y todos los seguridades querían estar con nosotros. Porque si tú trabajabas en una discoteca y tú trabajabas en un pub y te pasaba algo, estabas tú y poco más. Pero si tú trabajabas para mí, sabías que tenías a 30 tíos detrás. ¿Tú crees que en tu puesto y en tu jerarquía dentro de este grupo como mafioso, tú crees que lo hacías bien? Sí. ¿Eras bueno en tu trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque era bueno porque era un tío como me estás viendo ahora. Era un tío con honor, con respeto, con valores. O sea, sí que es verdad que tenía mis estados de... Cuando yo te hablo del estado de ira, te lo voy a contar de la siguiente forma. Yo cuando era muy joven, yo entendí que mi madre trabajó en la prostitución. Esto creó en mí un chaval con mucha ira y mucha rabia. Casualidades de la vida, la mayoría de trabajos que me ofrecían era ir a clubs en Barcelona y clubs fuera, donde teníamos que ir a sacar a las bandas organizadas de albano-kosovares. Claro, yo tenía ira por ellos, porque ellos se aprovechan de estas mujeres. Entonces, no era lo mismo hablar con una persona que va a entrar a una discoteca y vaya borracho, que yo entiendo que está en un estado alterado de conciencia, que ir a hablar con un hombre que sé que está aprovechándose de una mujer, ¿no? Entonces ahí mi ira era mucho mayor. ¿Por qué era bueno? Porque era un tío que sinceramente no tenía miedo, iba para adelante con todo y tenía las cosas muy claras. Durante un tiempo tuve mucho poder y ese poder fue el que me hizo daño, ¿no? Por así decirlo. Si has llegado hasta esta parte del podcast, significa que te está gustando mucho. Así que ya sabes, dale al botón de suscribirse porque hay muchos más podcasts como este, tanto que hemos subido como que seguiremos subiendo del nicho del crimen, que estoy seguro de que te van a interesar. Dale ahí al botoncito y no te pierdas ninguno. Qué bueno. Al estar en la punta de la pirámide de tu organización, ¿no? ¿Cómo te haces respetar? ¿Cómo llegas hasta ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Porque a veces es por edad? ¿Porque eres el más anciano? ¿O es porque te haces respetar de alguna otra forma? Es porque te hace respetar de alguna otra forma. O sea, de hecho, yo tenía por delante de mí gente mucho más mayor. Gente que realmente yo sigo respetándolos y los veo como...
Actualmente no hablo con ellos, simplemente porque decidí salir de ahí, pero cuando recuerdo su figura, para mí es algo muy especial, porque me enseñaron mucho el carácter que hoy tengo. O sea, yo nací y crecí viéndoles a ellos plantando cara a personas muy potentes y siendo muy fuertes, ¿no? Entonces, cuando yo fui creciendo, vas teniendo una movida, vas teniendo otra y vas enfrentándote a esa movida y vas definiendo quién eres. Por ejemplo, si hay una movida en la que tú tienes que coger un arma y tienes que ir a dar la cara, no es lo mismo que la persona que decide no hacerlo. Entonces, después de muchas batallas y de muchos años, 17, 18, 20, 25, 26, cuando llegué a los 30 años, yo había demostrado muchas veces mi valía. Entonces, no había que tomar ninguna carta ni hacer ninguna transferencia para decir si tú eres más o menos, sino que simplemente se acoge el respeto hacia esa persona. Yo tenía para entonces unas 30 personas que trabajaban para mí, y entonces trabajamos en todas las discotecas y ellos respetaban mi forma de hacer las cosas porque yo les respetaba a ellos mucho, les daba trabajo, les daba cobijo, ¿no? Y éramos un gran grupo. ¿Tú tenías miedo de que te traicionasen? Sí, claro. ¿Y sí. te llegó a ocurrir alguna vez? Sí, de alguna forma. ¿Cómo lo solucionabas eso? Pues muy buena pregunta. Yo tengo aquí tatuado en la nuca respect en inglés. Para mí la nuca, tener respeto en inglés, representaba que la persona que te mira desde atrás te tiene que respetar. Y yo vi el respeto de ahora, lo veo, o sea, mi respeto que tengo ahora hacia la gente es mucho más bonito que el que tenía antes. Claro, yo tenía otro nivel de conciencia, vivía en otro mundo, tenía otra energía. Entonces, es como decirte, trabajar en ese mundo con esa dureza, tu nivel de respeto lo tienes que tener siempre a un nivel. Entonces yo siempre intentaba tener un físico fuerte, un nivel de lucha fuerte, ir armado. Entonces cuando tenías que hacerte respetar, pues lo hacías agresivamente, si llegaba el momento. Antes has dicho que tenías una Glock. ¿Tuviste que utilizarla alguna vez o era solo para chantar? La utilicé alguna vez, sí, varias veces. ¿En qué caso utilizaste la pistola? Pues mira, en varias discotecas hemos tenido tiroteos, en varias discotecas, y en una de ellas era un after hour, y nos dispararon y nosotros siempre la teníamos a mano, entonces yo la tenía en chaleco, y entonces disparar al aire para el coche que nos disparó. Y luego también disparos amenazantes, porque yo he trabajado para varias personas como escolta. A raíz de toda esa gente que trabajaba conmigo, pues bueno, vas adquiriendo una fama y la gente quiere que trabajes con él. Entonces yo trabajaba para un señor que le habían secuestrado durante un tiempo, y al trabajar con él, pues ir armado, pues también le he tenido que utilizar como medio disuasorio, por así decirlo. Tú siempre ibas con una pistola por la calle, ¿no? Uh-huh. ¿En algún momento te has parado a pensar o ponerte en la situación de si hubieras matado a alguien con ella? Yo, viéndolo desde ahora, ¿no? Viéndolo ahora digo, ¿qué coño hacías? Sinceramente, ¿qué coño hacías ahí? ¿Pero qué te viene a ti con una pistola ahí? Pero como te digo, como estás en ese mundo, es como si ahora nosotros nos fuéramos a Afganistán. Y entonces normalizas en Afganistán tener una pistola, es algo normal. Pues yo normalicé tener una pistola y normalicé que algún día podría matar a alguien, lo normalicé. Sin embargo, cuando salgo de todo ese mundo y me doy cuenta, ¿no? Es como, yo lo digo, que es como un bloque de edificios. Tú estás en el primer edificio y eres capaz de ver algo, ¿no? Si estás en el quinto, ves mucho más lejos. Yo estaba en el 1, entonces veo solo el 1. Y sí, como tú dices a tu pregunta, es la inconsciencia pura. Tenías 30 personas trabajando para ti. No cualquiera entra en la mafia. ¿Qué tenían que hacer para estar en tu organización? ¿O qué perfil tenía que tener esa persona para estar en tu organización? Ajá. Muy buena pregunta. Como te digo, sí que es verdad que teníamos un perfil mafioso, no te voy a engañar. Yo tengo, de hecho, tatuado aquí Al Capone, y era un enamorado de todo el sistema del Capone, ¿no? Más que nada por la idea del respeto, la idea de la familia esta que se une, ¿no? Entre ellos se unen. Pero yo nunca no me veía como un mafioso. Yo me veía como un tío que le daba seguridad a las personas, a los locales, y trabajaba como escolta. No me veía como un mafioso. Pero entiendo que desde fuera se pueda ver así. Ya el tener armas se pueda ver así.
¿Qué tenías que tener? Pues lo de siempre era ir a hablar conmigo, o ir a hablar con una de las personas que estábamos ahí y tener los huevos puestos, por así decirlo, tener las cosas claras. ¿Hacías algún tipo de prueba para entrar en la banda? No había ningún tipo de prueba, sino más bien saber que la persona, simplemente si había una persona que estaba trabajando y tú sabías cómo, tú le conocías y sabías qué tipo de persona era, hasta dónde podía llegar. Normalmente cuando eres una persona que sabes hasta dónde puedes llegar, eres una persona que en el mundo de la seguridad vas a cobrar más, ¿no? ¿Pero era un poquito por conocidos o era porque a lo mejor tuvieras a Guillo o a Cavalli que estaban fuertes o que sabían a lo mejor artes marciales? ¿Cómo seleccionabas realmente a alguien? Sí, normalmente la persona que quería ganar dinero en la noche o quería ganar dinero, quería trabajar en la seguridad, pues se ponía en contacto conmigo y me decían, oye, mira, que yo quiero trabajar. ¿Qué pasa? Que como nosotros las discotecas, ¿lo sacó? No te preocupes. Como nosotros en las discotecas, todas las discotecas querían que nosotros trabajáramos con ellas, porque sabían que no hacía falta tener en la puerta 4 seguridades, tenían a uno y ya está. Entonces, teniendo a uno tenían suficiente. Entonces, si tú querías trabajar de seguridad, venías y me decías, oye, yo quiero trabajar de seguridad contigo y tal. Yo te ponía a prueba simplemente sabiendo si era una discoteca más pija, pues tenías que ser una persona que hablara mejor, que tuviera una buena presencia. Si era una discoteca de colombianos, tenías que ser otra cosa. Si tenías que ser un after, tenías que ser de otra forma. Pero no había nada especial en lo que tú tuvieras que hacer, ninguna prueba ni nada de eso. O sea, que yo por lo que noto, lo que estás contando, tú para lo que fuiste, ¿no? Que ya estamos abusando mucho de la palabra mafioso, pero bueno, vamos a decir persona de calle, ¿Vale? confiabas mucho en la gente. Sí. Eras muy confiado y normalmente estos perfiles suelen ser todo lo contrario, suelen ser más desconfiados. ¿Te refieres al mío o el de ellos más desconfiados son los perfiles? Claro, o sea, realmente los que dirigen organizaciones o Vale. los que tienen que introducir a personas dentro de su organización, yo noto que a lo mejor, por eso Cavalli yo creo que te está preguntando tanto también, sobre todo por cómo se entra, cómo tal, como cual. Normalmente estos perfiles que dirigen estas organizaciones suelen ser normalmente muy rayados, ¿no? Como a lo mejor paranoicos, pueden llegar a tener como esa actitud, ¿no? En cambio yo a ti te veo como una persona que desde el inicio ya, por mucho que pues fueras con una pistola por la calle, te noto que tenías como mucha confianza ya en las personas. Yo creo que una de las partes es porque yo venía de la propia calle, ¿no? Y la otra porque yo creo que hay como dos confusiones distintas, ¿no? Que las películas han hecho mucho daño también. Hay una parte de la de una organización mafiosa que puede dedicarse al tráfico de armas, tráfico de drogas, etc, etc, etc. Entonces tiene que tener, ya sabéis que existen los sapos, ¿no? Los chivatos. Entonces tienen que tener cuidado con eso, porque, oye, la policía puede ir detrás de ellos y les van a coger. En nuestro caso no era distinto. Nosotros trabajábamos de seguridades, no hacíamos nada ilegal. Yo trabajaba con armas, era ilegal tener un arma porque no tenía la licencia, pero el que luego, o sea, para mí tener a esas personas no había nada que me pudieran engañar, porque yo no hacía nada raro ni extraño. Eso sí, una parte de mi vida ya al final fue la que yo ya me desarrollé un poco más en ese tipo de mafias, ¿no? Pero no era la seguridad en sí la mafia. ¿Tú te hubieras fiado, por ejemplo, de dos personas como nosotros para trabajar en tu organización? Sí, totalmente. ¿Por qué? Sí, depende del vuestro perfil. Yo se hubiera metido en un tipo de discoteca también, ¿no? ¿A Guillo dónde le meterías? Sí, yo te metería a ti en una disco light, ¿no? No, te metería en un pub, ¿no? En un pafeto, que pues, como hablas, ¿no? Hablas muy bien y tienes también muy buena presencia. Te metería seguramente en un pub pijito, que pudieras estar ahí conversando con la gente, entrando y saliendo, que no hubiera mucha pelea. Y a él a lo mejor lo metería, no sé, también un tipo de discoteca así, más céntrica, más... ¿En un pub de Manele a lo mejor? Manele, sí. Yo trabajé de hecho 3 años en una discoteca de Manele. Es una discoteca... Por la gente que no lo sepa, ¿qué es las Manele? Manele es música rumana, incluso flamenco rumana, podríamos llamarle, y fue una de las discotecas más peligrosas en las que trabajé, de verdad. ¿Por qué? Porque los rumanos, los rumanos, bueno, conozco mucho la cultura rumana, mucho. Y los rumanos, tío, saben pelear mucho. O sea, los rumanos, el que menos sabe soltar 4 puños. Es algo natural hacer lucha, hacer boxeo. Sin embargo, aquí es algo natural hacer ¿qué? ¿Fútbol? Sí. Entonces, cualquier rumano te suelta 2 manos. Y no solo eso, sino que los rumanos cuando se juntan aquí,
sobre todo en la época que yo trabajé, era en Castellón, vinieron muchísimos, muchísimos. De hecho, yo trabajaba en la discoteca de rumanos y mis dos seguridades eran rumanos, evidentemente. Y, y otra cosa que tienen los rumanos también es que, claro, y es normal, es como si yo me voy a Rumanía y cuando veo un español me junto con el español. Entonces los rumanos se juntan entre ellos para hacer piña, es normal. Entonces cuando te peleas con un rumano te peleas con 15 a la vez. Pero si te peleas con un español en una discoteca, te peleas con él y con su colega, pero no con 15. Es raro. En todas las discotecas que has estado, ¿cuál dirías que son las bandas o, cómo decir, las discotecas que más problemas te dan? Los after hours son lo que más, porque es la mezcla de todo, ¿no? Prostitución, o sea, y de todo. Prostitución, el pijo que se ha perdido, ¿no? El que lleva hasta arriba. El que lleva hasta arriba. Yo trabajé 9 años en un after hour. Potente el after hour, muy potente. Pero la segunda, diría, la discoteca de rumanos, fue la más peligrosa. Ahí tuve un par de experiencias muy duras, casi me cortan el cuello una de ellas. ¿Qué pasó? Bueno, tuvimos una pelea con dos bandas, entre dos bandas de ellos se pelearon dentro, entonces nosotros los sacamos fuera. Y al sacarlos fuera, lo cuento en el libro también está, al sacarlos fuera, claro, tú no tienes que dejar que vuelvan a entrar, porque dentro se monta el pollo. Entonces, al sacarlos fuera, una banda se quedó dentro y otra fuera. La que salió fuera empezaron a sacar hachas, hoces, cadenas de los coches. Y entonces vinieron a entrar a la puerta. Yo me quedé solo en la puerta y en ese momento, claro, tú imagínate 50 personas a la vez. Entonces, intentando pararlos, yo iba con una katana intentando pararlos. Uno de ellos me atravesó así con un cuchillo, ¿no? Y al atravesarme casi me raja, me faltó nada. De hecho, me tatué aquí un ojo, ¿no? Que era el ojo que todo lo ve. Pero me traumatizó bastante porque me faltó como medio centímetro para quedarme sin yugular. Madre mía. Claro, a la hora de hablar de organizaciones, siempre tienes que tener buenos contactos, ¿no? Cuando estabas ahí necesitabas a lo mejor pagar, por ejemplo, policías corruptos o gente así. Ajá. No, para nada. Sí que todos sabremos que existen, como todo, buenos y malos, y hay policías corruptos y policías que no lo son. Yo en el mundo en el que trabajaba, en el grupo en el que éramos de seguridad, yo me llevaba bastante bien con la policía. O sea, la policía, de hecho, muchas veces nos pedía ayuda a nosotros, porque a lo mejor habían tenido un lío gordo en fiestas o habían tenido algún lío, nos llamaban y decían, oye, echarnos una mano aquí, porque sí que es verdad que ellos hacían su trabajo, intentaban detenerme por otra serie de cosas, porque como ya te digo, yo estaba en el grupo de seguridad, pero con el tiempo, por el, ¿cómo lo diría? Por el poder adquirido, diferentes organizaciones contrataban mis servicios por separado. Entonces ahí es donde cuando yo empecé a faltar a mis valores y de ahí entré en la cárcel. Tú trabajabas en el mundo de la noche, luego empezaste a formar parte de bandas organizadas en el mundo de la seguridad y la noche también. Para ti, cuando hablas de poder, ¿qué consideras tú que es el poder? Wow, qué buenas preguntas hacéis, cabrones. Poder es no tener miedo a nadie, no tienes miedo a nada ni a nadie y estás dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Y además te das cuenta que no hay nadie que esté enfrente de ti que te pueda parar. Nadie. O sea, es como decirte, vamos a poner un ejemplo. Cuando un club en Barcelona tiene problemas con unos albano-kosovares, que es una organización potente, y no saben a dónde ir, tienen que ir a parar a por puros mercenarios. Esos éramos nosotros. Claro, o sea, tus servicios eran a lo mejor contratar a 30 tíos para proteger o... Eso es. ¿Conseguir mercancía o cosas de estas también? O... No, nosotros, o sea, el grupo con el que yo trabajaba nos dedicábamos más siempre a la protección, siempre. Como os digo, luego cuando yo ya empecé a tomar diferentes alternativas fue cuando, por así decirlo, me equivoqué, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en el grupo cada uno haría sus cosas, ¿no? Pero luego yo por separado fue cuando ya empecé a desviarme. ¿Desviarme en qué sentido? Desviarme en el sentido en el que, pues bueno, me mandaban un trabajo que tenía que ver con el tráfico de drogas. Yo no era el traficante, pero yo sí que era el que me dedicaba a guardar la seguridad de eso. Entonces ya estabas incurriendo en un delito, por así decirlo.
Para mí, como ya os digo, desde ese punto de vista, para mí no era visto así. Yo veía mercaderes, veía personas que querían mover una cosa de un sitio a otro, que tenía un alto valor, y yo simplemente estaba ahí de seguridad para que no lo robaran, porque hay muchos robos. Entonces, ahí, por separado, fue cuando yo ya empecé a equivocarme, ¿no? Esas partes son las que fue equivocarme. Tu servicio, a la hora de dar tu servicio a otras personas, ¿cuánto es lo máximo que has llegado a cobrar por tu servicio? Buena pregunta. Esta pregunta me la guardo para mí. Esta respuesta me la guardo para mí. Eso es que ha hecho mucho dinero, ¿eh? Si no lo quiere decir es que ha hecho mucho. Bueno, ha habido de todo, ¿no? Pero... Venga, pero danos una horquilla. Entre... ¿Entre cuánto y cuánto? Cuando más he ganado, por así decirlo, era cuando trabajaba de seguridad, o sea, de escolta para personas. Entonces tenía un trabajo de escolta muy legal, que era para un señor que era un gran empresario y ganaba bastante dinero. Pero cuando tenía que hacer escolta a personas que eran personas de dudosa legalidad, estas personas pagan mucho más. Entre, por ejemplo, un servicio a lo mejor de tener que protegerles durante un día, que se podía pagar a eso a lo mejor a 2.000, 3.000, 5.000 euros, más o menos por ahí, sí, ¿no? Andaba. Por lo menos. Claro, entonces, normal que te convirtieras en eso, es que se pagaba muy bien, ¿no? Ajá, sí. ¿Eso tú crees que es la flaqueza de la sociedad, que realmente se gana muchísimo más dinero por el ámbito ilegal que por el ámbito legal? Buah, no sabría decirte, no creo, ¿no? Que tenga que ser así. Yo creo que también legalmente puedes ganar muchísimo dinero. No, pero me refiero en este mundo. Sí. En el mundo de... La de seguridad privada. Buah. Seguramente, sí. Simplemente por Hacienda también, sí, que vaya tela. Seguramente sí, seguramente sí. Claro, si tu cuota es el doble por proteger a alguien que hace cosas ilegales y te va a pagar en B. Sí, totalmente. Al final es fácil corromperse, ¿no? Y aceptar el trabajo. Y luego también, no lo sé, pero si ponemos también que hay un tipo que hace escolta de una persona que es un gran político, también gana muchísimo más dinero, ¿no? Entiendo. También puede ser. Yo Lo que pasa supongo que también es menos accesible, ¿no? Imagino menos es mucho accesible. Más complicado hacer a ese tipo de gente. Y de hecho, cuando yo trabajaba de escolta para este tipo de personas, son gente que no querían escoltar reales, legales. Porque realmente el escolta legal, hay de todo, ¿eh? O sea, hay de todo. Pero normalmente los escoltas que yo conocía, los que estaban cerca de mí, eran personas que se habían sacado la titulitis, por así decirlo, y poco más. Pero no tenían la percepción de saber quién... Querían gente de calle. Eso es. No tenían esa percepción. Yo, de trabajar durante tantos años en la noche, de trabajar durante tanto tiempo en esto, yo me iba a un casino y entraba en un casino y ya sabía lo que tenía que hacer. Si iba a una discoteca, lo mismo, sabía quién sí, quién no, sabía oler la energía, sabía oler el coche, sabía oler todo. Llevaba muchos años en esto. Esto me recuerda mucho a Eichmann. Sí, tal cual. Eichmann, ¿sabes quién es? El seguridad privada de Cristiano Ronaldo durante muchos años. No. Pues que es marroquí y se llama Eichmann y estuvo también en el podcast hace ya unos cuantos, hace como 10, 12 de podcast. Estuvo con nosotros y estuvimos hablando justo de esto. Claro. El tema de que la contratación a nivel de seguridad privada preferían contratar a gente un poquito más espabilada, claro, que gente que ha salido de la academia o simplemente eso. Y luego también, en aquella época yo era una persona que, ostras, yo hubiera dado la vida por la persona que VIP, ¿no? Yo hubiera dado la vida totalmente. O sea, fundías esa seguridad y esa rabia, ¿no? Ese nervio. O sea, yo tengo palabra conmigo mismo. Es algo que está intrínseco en mí, ¿no? Es algo... Entonces, yo ante cualquier problema que hubiera tenido la persona que yo acompañaba, seguramente hubiera entrado a la cárcel por matar a alguien, por ayudarle, ¿no? Porque no le mataran a él. O sea, nunca hubiera pensado en mi cabeza, nunca hubiera pensado en que él hubiera tenido un problema, yo tener que salir corriendo o tener que esconderme o pensar que aquellos son muy malos y estos no. Era como... O sea, yo supongo que nunca tenías ese miedo, ¿no? Ni llegaste a perder la adrenalina cuando sufrías a lo mejor algún ataque. Lo que llegó a pasar, que no me gustó nada, que es algo que tuve que trabajar mucho, es que llegué a normalizar las peleas. Llegué a normalizar hacer daño. ¿Y tener ganas de pelear también? Quizás no, te lo digo con la boca pequeña, pero, ostras, no está bien normalizar eso, ¿no? Entonces, cuando trabajas en una discoteca y tienes 4 peleas una noche y al día siguiente tienes 3 y por la mañana en el after hour tienes 4 y pasa un año y pasan 4 y pasan 8, dejas de contar cuántas veces has tenido. Entonces, llegas a normalizarlo y en tu sociedad con los que hablas es algo normal, es algo como cuántas has tenido.
¿Por qué tienes, o sea, los nudillos, si mis nudillos los miraras en el prisma de la luz, están llenos de cicatrices? Entonces, no me siento orgulloso por ello, tampoco, pero tampoco me sentí orgulloso cuando empecé a tomar conciencia de, ostras, ¿por qué tengo que normalizar esto, no? No me gustaba. En la lucha callejera que se da a lo mejor en un pub o donde sea, ¿cuál dirías que es el arte marcial que más te sirve? Al principio era el boxeo, porque es el golpe, ¿no? Es el golpe, pero te diría primero, si me dices arte marcial, creo que es el boxeo, luego entraría las MMA y el Brazilian Jiu-Jitsu, por supuesto, que es el arte suave, ¿no? Que es el agarrar. Pero si tuviéramos que profundizar un poco más, yo creo que podría escribir un libro de esto, ¿eh? De verdad. Entra, el cuarto ya, ¿no? Sí, entra la pillería, entra la persona. O sea, tú podrías te podría venir aquí el mejor luchador del mundo y tú hacerle un KO perfectamente. Simplemente porque entran muchas sensaciones. Cuando hablas con una persona, por ejemplo, cuando hablas con una persona en la puerta de una discoteca y ves cuántos son, a quién te tienes que dirigir, si tienes que hablar con él aparte o no, cómo tienes que hablarle y cómo tienes que hacerle psicológicamente un poquito de paciencia para apartarlo a un lado, dónde, en qué momento deberías tú decidir que tienes que tomar acción. ¿Tomar acción qué es? Pues ya estás viéndolas venir, ya estás viendo que la cosa se va de mano y no quieres que pasen la puerta porque la puerta es una puerta súper mega pija y no quieres que se vea nada. Entonces tienes que tener esa pillería y esa jugo. Pero lo mismo pasa cuando pasa en una discoteca dentro. Entras dentro y cuando hay una pelea dentro no es un tatami. Esto es otra cosa. Tú entras y entras en guerra. O sea, cuando entras dentro de repente hay 4 peleándose y un vaso que está roto con una persona que a lo mejor puede tener un cuchillo, todo en oscuras, las luces poniéndose a toda hostia. O sea, se requieren de unas habilidades que te las da el tiempo. Claro, o sea, hablas de tener ojo también, ¿no? Mucho ojo. Ya no es el hecho de te amago y te pego un puñetazo por un lado, ¿no? Y luego tienes que saber que cuando tú saltas esa línea, las consecuencias se pagan. Desde a ver a quién le has pegado, porque dices, bueno, puede parecer muy fácil, ¿no? No, es que le dio una torta a un borracho. Si conoces a alguien que le dio una torta a un borracho, es un mal seguridad. Porque un seguridad que se precie no le da una torta a un borracho. Entiende que es un borracho y que, oye, hay que jugar con él, hay que trabajarlo, ¿no? Pero cuando la cosa se pone complicada de verdad, ¿no? De verdad, cuidado. El otro día estuve hablando con una persona de una organización mafiosa bastante importante. Ajá. Y me decía que lo que le pasa a ellos es que no tienen miedo a la hora de, imagínate, agredir a alguien o el hecho hasta de matar, sino que el problema viene en las consecuencias de la cárcel. O sea, él no tenía miedo de morir o de matar a alguien, pero su temor real era acabar en prisión. Claro. ¿Te pasaba lo mismo? Todo el sentido, sí, a mí y a todos los que estábamos, totalmente. Y además tú peleas contra diferentes bandas, como tú dices, o sea, tú puedes pelear con una banda que es narcotraficantes, con una banda que son ladrones, que trabajan ladrones de pisos, ¿no? Van seleccionadas muchas bandas. Y diferentes bandas, clanes, ¿no? Hay clanes que pueden ser marroquíes, gitanos, puedes pelearte con cualquiera de ellos. Pero además también te estás peleando con toda la policía. Pero además también te estás peleando cuando te vas a tu casa, porque, claro, no puedes avisar a nadie. Oye, tengo un problema con todo este clan, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Entonces tú te tienes que resguardar con un buen clan y lo peor que te puede pasar es la policía y lo peor que te puede pasar, no el policía, sino la cárcel, ¿no? Después de toda esa vida que llevaste, ¿no? En la que entraste en las bandas organizadas, estuviste en un puesto alto dentro de ellas, ¿qué es lo que te ocurrió realmente para ingresar en prisión? Pues se me subió arriba a la cabeza, entonces empecé a... Yo, por ejemplo, lo que empecé a hacer es que me llamaban para distintos trabajos, como os he ido contando, ¿no? Tanto de escolta como de seguridad, como... Y entonces me monté una empresa que se llamaba, a ver si recuerdo, Solución de Impagos. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a hacer cobros. Entonces yo empecé a hacer cobros y simplemente por el nombre que tenía, yo iba a la persona y le decía, oye, ejemplo, me vienes tú, Adri, y me dices, tengo una empresa y hay un tío que me debe 300.000 euros, no me paga, voy a cerrar la empresa y me estoy quedando que me quitan hasta la casa. Claro, en mi mente
se monta una película. Entonces yo iba a la persona que, claro, la persona que te ha robado esos 300.000 euros, que no te los paga, no es una persona muy de bien. Entonces yo creo que me ponía en la fase, y de hecho creo que viene algo de pequeño, ¿no? Creo que viene de esa protección que quise tener con mi madre. De verdad, o sea, creo que mi madre cuando se fue de casa y se metió en la prostitución y desapareció, yo siempre quise como protegerla, ¿no? Entonces, a raíz de ahí vino todo esto, vino la protección a todas las personas. Pues claro, yo iba a esa persona y quería cobrarle. ¿Qué pasa? Que era un tío que iba así. Entonces yo te podía hablar bien o te podía hablar de otra forma. Entonces era una persona que lo tenía claro y te lo decía, esto es así, es así. Y llegaba uno, llegaba otro, hasta que finalmente cada vez mi puesto o mi forma de trabajar empezaba a ser más agresiva, ¿no? Hasta que llegó un momento que la policía ya me iba siguiendo por todo lo que yo estaba. Claro, un tipo que tiene 30 tipos que trabajan para él, que una pelea por aquí, dos por allá, hablan de esto, hablan de aquello, y al final me metieron en la cárcel. Entonces nos encontraron con asuntos que tenían que ver con cobros, con asuntos que tenían que ver con, para ellos, extorsión. Claro, yo para mí en ese momento lo veía como, no, extorsión no, este tío debe dinero. El caso es que para mí se me fue complicando cuando la extorsión o cuando tenía que cobrar dinero y era con el tráfico de drogas. Entonces ya se ponía más complicado, ¿no? Entonces si tenías que ir a cobrar a alguien que debía 2 toneladas de chocolate, la cosa se complicaba. Entonces... ¿Cómo negociabas esos cobros? De todas formas, si eran cobros legales, los negociábamos con papeles. Entonces tú venías y me decías, yo te preguntaba, ¿no? Tú este cobro, ¿por qué te lo deben? Me lo deben por esto, por esto, por esto y por esto. Ok, ¿esto es legal? Sí, genial. Yo iba a la otra persona, le decía, tenía una cita con él, y iba y le decía, mira, esto y esto, ahora es parte mía, porque yo le voy a cobrar a esta persona, porque yo le dejo a esta persona dinero. Entonces esta persona me podía pagar con coches de su empresa, me podía pagar poco a poco, o sea, yo le daba facilidades. Por ejemplo, has dicho antes 300.000 euros. ¿Ibais a porcentaje o os pagaba la persona? No solía ir a porcentaje, por ejemplo, por 300.000 euros podías cobrar 20, 30.000 euros. O sea, tu ingreso en la cárcel fue por varios delitos a la vez. Sí. ¿Y cuánto te dieron? Iba para 3 años y medio. El caso es que cuando yo entro, me quieren meter muchas cosas, ¿no? Me quieren meter... claro, me encuentran con armas, pues tráfico de armas. Me encuentran con dinero, pues lo quieren meter de una forma. 3 coches, yo tenía coches de lujo, vivía en la playa, tenía relojes de lujo. Entonces, claro, esto todo es parte de criminal, ¿no? Como decís vosotros, pero no. Sí que es verdad que habían partes ilegales, pero no era nada criminal. Entonces me encuentran con eso, y también una parte en la que hubo aquí una transición rara, y lo cuento aquí porque es real, ¿no? Y es que como nosotros abarcábamos todas las discotecas, la policía creía que nosotros teníamos a las discotecas extorsionadas. Entonces, cuando a mí me meten en la cárcel, van a todas las discotecas y le dicen, oye, ya podéis hablar, porque este tipo está en la cárcel. Y todas las discotecas le dijeron, no, o sea, nosotros los queríamos en las discotecas. Nos habéis jodido, ¿no? Sí, porque, tío, con ellos no teníamos problemas. Entonces, también me metieron por banda organizada, tal. Entonces, fue cuando yo dije, ¿banda organizada? Claro, o sea, que tú entraste realmente en prisión no por ser un criminal, sino porque se te catalogó como mafioso por la pertenencia de armas, de coches de lujo, tal cual. Proteger traspasos de droga y extorsionar a gente que debía dinero. Eso es. Al final, claro, es que hasta qué punto eres criminal y hasta qué punto simplemente estás tomándote la ley por tu cuenta. Tal cual, ahora lo has dicho. Entonces, yo cuando hablo de criminal, digo, no me he considerado nunca, pero sí que soy sincero y sí que soy totalmente honesto con que hacía cosas que no eran legales. Dentro de legalidad, por ejemplo, si tú tienes que ir a cobrarle a alguien. Mira, una de las muchas denuncias que yo tenía era por amenazas de muerte. Entonces, si tú ahora mismo yo te digo, oye, tú debes 300.000 euros y yo quiero cobrar, porque a ese señor le van a quitar la empresa. Pero este tío tiene tanto miedo de mí que dice que yo le amenazo de muerte. Entonces ya es intento de asesinato. Entonces dices, hostia, ¿en serio? Sí, solamente venía a pedirle el dinero que claro, ¿no? claro. Tampoco. Pero sí que es verdad que reconozco que yo me tomaba la ley la justicia por mi mano, ¿no? Y es
¿quién eres tú para quién eres tú para ir a correrle a nadie? ¿Tú Lo crees a digo día ahora. de hoy que mereciste la pena de cárcel que te dieron? Sí, ¿Cuánto estuviste en la cárcel? 1 año. 1 año. ¿Y la cárcel tú crees que te sirvió para reformarte? ¿Tú crees que la Wow. cárcel reforma a las personas? No sé si reforma a las personas, pero para mí fue una de las cosas más bonitas que me pasó en mi vida, porque hizo que cambiara toda mi vida. Lo hizo todo. Pero si yo os preguntaría a vosotros también, ¿no? Que habéis tenido problemas en la vida, ¿verdad? Una enfermedad, un traslado, alguien que se muere, me deja mi pareja. Siempre, siempre es el momento idóneo ese, es la caída que te está diciendo que estás haciendo algo mal o que no estás en el lado correcto. Y eso es lo que te hace avanzar. En ese momento no lo ves. ¿Quién me iba a decir a mí, yo, encerrado en la cárcel? No, esto va a ser para bien, sí. O la persona que le deja a su pareja con 2 hijos y dice, sí. No, de verdad, siempre es para bien. Y para mí fue para bien. Yo una vez entré, lo primero que hice es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia no es más que despertar, que darte un clic y decir, ¿aquí qué pasa? Llegó el juez y llegó con unos tomos así, como 3 veces esos libros, de 5 años de seguimiento. Entonces, en esos 5 años de seguimiento, yo empecé a leer y dije, hostia. Tenían ganas de meterme ya aquí, ¿no? No solo eso, sino, yo me he convertido en esta persona. O sea, había hecho muchas cosas que no podían probar, pero que las había hecho. Entonces yo decía, no me siento orgulloso de muchas cosas de las que estoy leyendo aquí. Entonces tomé conciencia y dije, tío, eres responsable de lo que tienes que hacer de ahora en adelante. Y lo primero que decidí es separarme de todas las personas que estaban fuera. Ninguna de ellas tiene culpa de nada, ¿verdad? O sea, al revés, todas ellas me hubieran ayudado y se hubieran jugado su vida literalmente por mí. Pero yo sabía que en ese momento tenía que tener un cambio y tenía que salir de ahí. Simplemente salir porque si yo seguía ahí, me iban a seguir lloviendo ofertas de diferentes cosas que no quería recibir. Antes de entrar por tu paso en la cárcel, me gustaría preguntarte, porque antes has dicho los sapos y los chivatos. ¿Quién suelen ser estas personas que suelen chivar? Los más débiles. Siempre son los más débiles. Siempre. O sea, una persona que sea débil es el que lo va a hacer. Yo siempre digo que la lucha es violenta, pero luchar no te hace violento. O sea, luchar es violento, pero que tú seas un luchador, no. ¿A qué viene esto? A que cuando tú ves la típica persona bonachón, buen tío, que siempre te está diciendo que eres el mejor, o oye, yo no te la haría, está hablando de él. O sea, yo nunca me iría con tu chica, nunca. Témele, porque ese es un sapo. Porque si no, ni lo piensa, ni te lo dice. No te va a decir, oye, entonces los sapos suelen ser personas débiles. Suelen ser lo bajo de la cadena. Siempre. Joder, qué buena respuesta, ¿eh? Sí. Y, claro, tú para entrar en la cárcel cometiste un error. Uh-huh. ¿Dirías que fue una cualidad por la que entraste en la cárcel? Me refiero, como la ostentación o Sí. el orgullo. Sí, el ego. El ego. Fue el ego total. Y fue, como ves, yo no tengo relojes, no acumulo cadenas. ¿Veis mi sencillez viviendo? ¿No? Te has desprendido, ¿no? Total, desapego total. Hablábamos antes, ¿no? Con esta casa es ahora aquí, pero no es mía, nada es mío. Entonces, cuando entendí el desapego, lo entendí todo. Lo hablo mucho en mi libro Disciplina Espiritual, el desapego, ¿no? La transitoriedad. Te voy a poner el desapego con mi gato, a ver si lo puedo entender. Yo estoy deseando irme a vivir al campo, a la montaña, y llevarme mis gatos y soltarlos. Y cuando pienso en, ostras, cuando sueltes a Bambú, un gato tan bonito, con ese pelaje, te lo van a quitar, te lo van a atropellar. El gato no es mío, el gato es de la vida. O sea, es libre, igual que así todo. O sea, desde eso hasta tu trabajo o hasta tu pareja. Mi pareja no es mía, es que es mía, ¿no? Mi pareja está conmigo porque decide serlo, ¿no? Entonces, cuando entiendes el desapego, que todo está bien y que todo tiene que pasar, está guay. Yo entré en la cárcel por ego. Y fue lo que me enseñó, totalmente. Joder, macho, yo fíjate que pienso mucho en el tema del desapego, igual que tú, de esa misma manera.
Pero creo que con mi perro sería totalmente incapaz, ¿eh? De hacer lo que tú dices del desapego. O sea, Pero yo creo que tengo una debilidad ahí, macho. Yo es inteligente pensar y es normal. Memento Mori, conocéis Memento Mori, ¿no? no. Es una parte, o amor fati, de estoicismo. Estoicismo, a Memento Mori se refiere a en los emperadores romanos, cuando ganaban una batalla, siempre tenían a un tipo detrás a caballo que le decían Memento Mori, como diciendo, hey, no te flipes, que esto está bien hoy, mañana no. O sea, baja el carro. Y Memento Mori trata de eso, de tu perro no va a estar aquí toda la vida. Pero eso es bueno o malo, es bueno, porque te va a hacer querer disfrutarlo cada día. Si estuviera aquí toda la vida, dirías, ya está bien. Pero como sabes que Memento Mori, que todos vamos a morir, hay que disfrutar cada día por eso. Uh-huh. Estuviste un año en la cárcel. ¿Cuál fue el momento más duro, tu paso por la cárcel? El momento más duro fue nada más entrar, porque eso es como una jaula de grillos, ¿no? Yo nunca pensé que iba a entrar, inocente de mí, ¿no? ¿Cómo no? Si estás todo el día jugando con fuego, ¿cómo no? Pero mira, no lo creía. Y al principio fue bastante duro, la entrada fue bastante dura y luego al final te creas tus hábitos, en la propia cárcel te creas tus hábitos, hay unos códigos también, ahí sí que hay una regla no escrita en la cárcel de todo. ¿Cómo son? Sí, mira, como te decía cuando estábamos en el grupo, no hay nadie que te diga, oye, tú eres... No, tú lo entiendes. Y en la cárcel, pues el chivato en la cárcel se paga muy duro, ¿no? Y luego también, si lo miras en retrospectiva, tanto en los grupos de seguridad como en la cárcel, como en el día de hoy, al final es lo mismo. El que tiene honor, el que tiene respeto, pero depende en qué grupo lo pagas de una manera o de otra. Por ejemplo, si yo ahora mismo me peleo con un amigo mío o dejo de hablar con un amigo mío, simplemente se queda ahí. No necesito más, necesito solo separarme. Pero si te peleas con alguien en la cárcel, cuidado. Si te peleas con alguien en una banda, cuidado. Entonces, es lo mismo. El tipo que es un tipo respetuoso lo va a ser en la cárcel, lo va a ser. El tipo que es un tipo tonto va a serlo también en cualquier lugar. En la cárcel, por ejemplo, los códigos que hay es, sobre todo el código de nunca nada nadie, ¿no? O la omerta también, que se habla en el código, ¿no? Omerta, nosotros teníamos el código de la omerta intrínseco en la sangre, que era no he visto nada, ¿no? No veo nada, no escucho nada y no hablo nada. Pues esto también se vive en la cárcel. Uh-huh. Yo tengo una curiosidad. Siempre que pienso en la gente que entra en la cárcel, cuando entran, su primera vez, su primer día, pasan, imagino, por pasillos donde hay celdas, la gente les mira, tal. ¿Tú crees que, no sé si a ti te pasaría, pero tú crees que hay alguien que entre en la cárcel y diga, es que estoy realmente en mi sitio, esta gente es como yo, tal? O la gente que entra realmente, la primera sensación haya hecho lo que haya hecho es, pero yo qué pinto aquí si yo no soy una mala persona, ¿sabes? Como que de repente entra el arrepentimiento así por el cuerpo. ¿Tú qué crees que se siente ahí? ¿Todo el mundo siente lo mismo? Yo creo que sienten todos esto que tú dices, tal cual, pero sí que es verdad que hay el preso común, ¿no? En mi caso, voy a hablar de un gran amigo mío que es Javier Pudrío, ¿no? Javier Pudrío, además, si me escucha, se reirá. Pues el típico preso común son presos que, pues bueno, han hecho fechorías, por así decirlo, fechorías que son atracos, robos, el clásico de hace 20 años que recortaba una escopeta y atracaba una gasolinera. Estos están acostumbrados. Estos están felices ahí. De hecho, yo cuando entré en la cárcel estaba ahí Javier Pudrío, que era de mi barrio, llevaba 20 años preso, y él estaba como pez en el agua. Al cabo de después de 20 años salió uno, entró otra vez, 10, y él me lo decía, dice, es que yo lo he perdido todo, o sea, yo ya no sé ni lo que es internet, o sea, no sé ni lo que es un móvil. ¿En serio hay móviles? Entonces, viven tan apegados a eso que les es normal. Y luego también hay otra parte. Son diferentes energías y diferentes escalas que no conocemos. Voy a ponerte un caso. En la época que yo estuve, los nigerianos entraban mucho. Tanto que empezaron a sospechar. Y claro, los nigerianos, claro, depende de dónde vengas, en qué escala veas. Si un nigeriano viene de allí y llega aquí, dormir en un parque es maravilloso, ¿no? Pero entonces hubo una época, no hablo de todos los nigerianos, por supuesto, pero hubo un grupo de nigerianos que lo que hacían era que empetarse caballo, hacían alguna fechoría, entraban en la cárcel y con el caballo lo traficaban. Entonces estaban como de lujo, pero hay gente que no. Lo normal es que no. Pero te quiero decir que depende de dónde vengas, vas a estar muy bien o vas a estar muy mal. ¿Tuviste alguna pelea en la cárcel?
No tuve ninguna pelea en la cárcel, pero sí muchos enfrentamientos, porque al final, y vi varias puñaladas. En la cárcel tenéis que pensar que en un espacio muy reducido pasan muchas cosas. Hay mucha gente hay mucha gente con muchos traumas. Yo soy una persona con traumas, tú, todos tenemos traumas en diferentes escalas, y la gente que en la cárcel tiene traumas, ¿no? Cada uno tiene su película. Nadie nace, o sea, tú coges un pitbull de pequeño y no nace mordiendo ni siendo malo. ¿Cómo te han criado? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué situación has tenido? Pues imagínate 200 presos con esos traumas. Cada uno con su película, con su historia. Entonces esto hace que haya mucha rivalidad, hace que haya una energía muy fuerte. Hace que de repente tú te gires y ves a uno que le ha estampado una bandeja en la cabeza, o hace que... O sea que literalmente las cárceles es como en las películas, ¿no? Que es caliente. a ver quién la tiene más grande allí. Os voy a decir 2 películas que identifican exactamente lo que yo he vivido, tanto en la cárcel como lo que yo he vivido trabajando como seguridad en los clubs y como escolta. Y cuando las he visto he dicho, wow. ¿Celda 211? Celda 211 y la de Sky Rojo. ¿Os suena? Sky Rojo, que está en Netflix. Trata de un club de alterna y las prostitutas y cómo ellas viven la prostitución también. O sea, wow. Y Peaky Blinders también tiene un aire. ¿Sí? Sí. ¿Pero en qué parte? Yo cuando vi Peaky Blinders dije, wow, esto lo he vivido yo. Pues fíjate que al final son gente que están unida, que van armados, que están dispuestos a todo, ¿no? Que se las ven con quien se las vean, con grupos de un lado, con grupos de otro, les da igual, se meten en guerra. Sí, que su mayor preocupación en el día a día es dominar, ¿no? Estar por encima de y ya está. O estar por encima de, o que no estén por encima de ti, ¿no? ¿En qué cárcel estuviste? Estuve en Castellón, hay 2, la que es Castellón, y luego en tercer grado en Valencia, aquí. ¿Con qué criminal más peligroso has podido tratar tú? Había de todo, ¿verdad? Porque ahí se mezcla todo. Entonces de repente te veías a un tipo en la esquina que había violado 2 niñas. Los violadores allí son vistos como deberían verse, la verdad. O sea, están como marginados y que nadie... O sea, es bien el karma, ¿no? Pero sí que te diría que ya no peligroso, sino algo como identificarlo como auténtico y raro, que lo escribo también en mi primer libro, que es como con 2 tipos de ETA. Yo vi 2 tipos de... Yo recuerdo que estaba en la celda y había un día de lluvia, estaba lloviendo, estos días de frío, lluvia, ¿no? Y normalmente tú sales al patio durante unas determinadas horas y luego estás dentro de la celda otras determinadas horas, ¿no? Cuando todo el mundo está encerrado no tiene que haber nadie en el patio. Entonces yo me asomé y vi un tío corriendo en el patio, dando círculos. Tú imagínate, dando círculos en un patio lloviendo, hay que tener mucha actitud, ¿eh? Y mojándose entero y el tío corriendo. Y yo dije, hostia, ¿este tipo quién es? ¿Y por qué está ahí a esa hora? Pues este tipo era un tío de ETA que le dejaban salir solo 1 hora al día, porque estaba en primer grado, pero daba la casualidad que estaba por allí un tiempo. Y en fin de semana estaba con nosotros, eran 2. Y yo cuando bajé dije, hostia, yo quiero conocer a estos tipos. ¿Qué mentalidad tiene este tío? Y hablando con ellos me di cuenta que eran unos tipos muy normales. O sea, era un tipo que iban con polo, tenían una cultura muy buena, ayudaban a todos los presos en todo lo que podían de temas legales, eran muy auténticos. Y sentándome en la mesa con ellos para conocerlos, claro, tú cuando estás preso tienes un vaso de plástico y un tenedor de plástico, punto. Como mucho tu servilleta es el trozo de papel de váter. Y yo cuando me siento con ellos empiezo a ver que tenían servilletas de colores, tenían cubiertos especiales, platos especiales, jarra de aceite, y dije, ¿y esto por qué? Entonces me di cuenta que ellos realmente no se sentían presos, ellos se sentían totalmente libres y llevaban 15 años presos, 15. Y fue un clic que me dio en la cabeza de pensar, yo no me quiero sentir preso aquí, o sea, está aquí. Y a raíz de ahí es cuando empecé a entrenar en la cárcel, o sea, seguí entrenando en la cárcel, me dieron un puesto en la cárcel como entrenador y fue por eso. O sea, ese fue el momento más duro de la cárcel, me refiero a nivel mentalidad, de cambiar. ¿O dónde fue ese momento más duro en el que tú decidiste cambiar el chip? Fue el silencio, tío. El silencio. O sea, yo me asumí en mi propio silencio, me dieron un chabolo solo para dormir porque yo daba clases de entrenamiento en el patio. Y ese silencio, esa introspección, ese no hablar con nadie, ese estar enfadado con el mundo, ¿no?
que muchas veces las personas piensan que la tristeza o cuando te pasa algo malo y estás en recogimiento en tu cueva es malo. No, es bueno, porque te hace reflexionar y te hace entrar en ese modo espiritual. Pues el silencio fue el que me hizo cambiar mi forma de ver el mundo. Tú en la celda estabas solo, ¿no? Compartí celda con gente y luego a raíz de dar clases me dieron una celda solo. En la cárcel, ¿qué es mejor? ¿Compartir celda o estar solo? Estar solo. ¿Por qué? Porque, ostras, tú imagínate, ¿no? Tú casi puedes, si estiras los dos brazos, tocas casi la pared por cada lado, ¿no? Imagínate desde tu silla hasta esa pared, convivimos tú y yo. Y aquí está el agujero, está el tigre, donde tú cagamos y de repente tú te pones a cagar ahí delante mío. Yo estoy leyendo y de repente estoy oliendo tu caca. Y estoy oliendo tus ronquidos y el olor de tu nariz, el olor de... O sea, y encima de una persona que no conoces de nada. Y en unas condiciones muy deplorables, y te encierran a las 7 de la tarde y estás con él ahí. Entonces cuando estás solo, por lo menos... Claro, pero cuando tú estás con esa persona ahí, puede haber muchas faltas de respeto. Por ejemplo, estás diciendo que esa persona tiene que hacer sus necesidades, tienes que hacerlo de una forma respetuosa, ¿no? Sí. Quemas un papel para que no huela, pero por eso hay mucho conflicto. Entonces la cárcel tiene mucho cuidado de meterte con una persona. Lo primero que te dicen es, ¿tienes algún enemigo aquí? Y te suelen poner con una persona de tu edad, de tu... Hostia, pero una pregunta. Has dicho que quemabais un papel para que no oliese, pero ¿podíais tener Papel de váter y mecheros, sí. ¿Podíais tener mecheros dentro de las prisiones? Fumas, hay tabaco, venden tabaco. Ah, yo pensaba que no, en las prisiones no había ni tabaco ni nada. Sí, bueno, nosotros hacíamos hasta vino. ¿Vino? Sí. Claro, coges toda la fruta que sobra, coges al tipo que quiere arriesgarse en hacerlo, y entonces toda esa fruta la metes en un cubo, él se la mete debajo de la cama, y ahora hay una cosa que se llama economato, que es como un supermercado. Pero en ese supermercado que venden fosquitos, tabaco, cartas para escribir, cosas así. Tabaco, café. Café. ¿Y qué más era lo que dijo? No sé, es que justo ahora mismo, como venimos de hacer un podcast con el director de estas prisiones que hemos estado hablando antes, Manuel Avilés. claro, le hemos preguntado precisamente que qué era lo más importante dentro de las prisiones. Tabaco, y él nos café. decía que la información y el economato, y no sé qué más ha dicho exactamente. Pero sí, claro, supongo que el tráfico de todo eso, del tabaco, que decía que si no había tabaco en una cárcel, que se volvían locos. Hay pelea, que puede se haber montaban ahí... motines y todo el rollo, Sí, que era sí. una barbaridad. ¿Tú alguna vez has estado presente en un motín o has participado en alguno? No, pero he visto peleas muy potentes, Termino con lo del vino. Entonces luego compras cerveza sin alcohol, que venden cerveza sin alcohol, la metes en el cubo, la cerveza fermenta con la fruta, ¿no? ¿Verdad? Y entonces coges miel, que por las mañanas te dan un poquito de miel, algunos días, miel, cerveza sin alcohol y fruta, fermenta. ¿Y qué haces? Vino. Y luego eso lo metes en un bote de champú y a las 9 de la mañana te pones todo ciego. No era mi caso, pero lo he probado. O sea, si eran las fiestas ahí, ¿no? Sí, claro. Entonces te cogías a los colegas y sacabas tu bote de Johnson & Johnson, que estaba lleno de vino. Entonces bebías un poquito y jugabas a las cartas. Hay muchas peleas, normalmente hay muchas peleas. Y normalmente la gente que lleva mucho tiempo preso suelen tener pinchos. Los sacan de cualquier cosa, de cualquier sitio. O sea, es que no te puedes imaginar. O sea, desde el propio cemento, rascando con una piedra y sacando una varilla de cemento, hasta cualquier cosa, un cepillo de dientes, sacándole punta, una cuchilla de afeitar, la rompes y sacas la cuchilla, quemas quemas un bolígrafo y la clavas así y se queda pegada. Entonces ya tienes algo para rajar. Entonces, eso está a la orden del día. El apuñalar está a la orden del día. De hecho, mucha gente, entre ellos, hay rivalidad y se emparapetan, que se dicen, que es que, oye, yo tengo un problema contigo, yo lo tengo y tú lo tienes y los dos lo sabemos, y de repente yo te veo a ti con un trozo de cartón por ahí, por dentro de la chaqueta, y es porque te vas a pelear con él. Y sabes que te puede apuñalar. A mí me gustaría preguntarte un poquito más sobre esta convivencia con el otro compañero. Ajá. Cuando tú estás ahí, tienes que hacerte respetar porque, claro, a la mínima, imagínate, a lo mejor ronca o hay cosas que no te gusta de él. ¿Cómo se lo dices? ¿Se lo dices de una forma educada y a lo mejor esa persona llega a entenderlo o tienes que imponer ese respeto a golpes? ¿Cómo es la convivencia? Sí, yo en mi caso no. O sea, para mí el respeto a golpes ya no existe. En mi época, cuando existía, era siempre con una medida de agresión, cuando una persona, pues ya no había otra cosa. Pero entonces yo cuando entraba en la cárcel, muchas veces, si os dais cuenta,
La persona se gana el respeto simplemente por la energía que desprende, ¿verdad? Es como si yo ahora te dijera a ti, tío, ponte los zapatos. Y no hace falta golpearte ni hacerte nada, pero simplemente como te lo digo educado, te lo digo con una buena presencia, te lo digo, y luego tú también puedes entender y verme a mí que te lo estoy diciendo bien y puedas ver mi físico también y decir, joder. Entonces yo en mi caso, hablando con respeto y con buenas maneras, siempre lo he solucionado todo. O sea, nunca has tenido una mala relación dentro de las celdas con los compañeros ni nada parecido, ¿no? No, pero sí que es verdad que hay, yo le llamo, en el libro lo llamo llenas, ¿no? Las llenas son personas, existen, lo siento, pero existen. Y las llenas son, pues dentro de la cárcel siempre hay 2 o 3 personas que son llenas, que son personas que la verdad, pobrecitos, porque tienen un cacao mental muy grande. Entonces, pues imagínate, sin trabajo, sin dinero, nadie que les dé nada, además enganchados a la droga, pues, puede ser caballo, barbitúricos. Y encima estas personas siempre van como así, como chepudas con la grapa. Entonces están nubladas. Ellos están buscando a la que menos engañarte, joderte, hacer algo. Yo ayudé a varias personas en la cárcel con esto, que les hacían entrar. O sea, cuando tú imagínate, yo recuerdo un señor que tenía 60 años y estaba preso y pobrecito, un día lo vi así con los ojos llorosos y le pregunté, ¿no? ¿Qué te pasa? Y me dice, tío, es que, mira, que él, cada semana que mi hijo me ingresa dinero en la tarjeta, porque tienes una tarjeta ahí para gastar, tío, se lo tengo que dar todo. ¿Cómo que se lo tienes que dar todo? ¿Por qué? Porque si no me tiene amenazado, es mi compañero de celda. Entonces, ahí empleé mi punto de vista serio, tal, y le dije, no, a partir de ahora eres tú el que le va a sacar, o sea, eres tú el que le va a pagar a este señor todo. Hay personas que te ayudan de verdad en la cárcel sin querer un beneficio económico o algo... Sí. En la cárcel lo que yo viví es personas que estamos en un marrón, no, o sea, estamos en un marrón porque no sabes si vas a salir, en mi caso, ¿no? Cuando entré, hasta que sale el juicio y todo, no sabes si vas a estar 1 año, 10 o 5 días. Estás en el limbo. Otros que van para 10. Entonces, la intención es buena. La intención es, tíos, chicos, estamos aquí en un marrón y vamos a ayudarnos. Pero luego pasan otras cosas. Entonces, claro, sobre todo cuando interviene mucha droga. Hay mucha droga, en la cárcel hay mucha droga. Entonces, cuando la droga viene, la persona cambia. Y la intención es buena y la gente siempre intenta ayudarse, pero también es verdad que siempre hay mucha guerra, mucha gente que te jode también. Estuviste 1 año en la cárcel. Ajá. ¿Qué fue lo primero que hiciste el primer día que saliste de ella? Pues yo yo vine en 3er grado aquí, fui a ver a la que era mi pareja entonces y ahí casi se acabó. Fue algo como muy repentino y fue un camino duro. O sea, no fue nada de he salido y joder, ahora me voy a comer esto y por fin... No, fue un camino muy duro. Porque de repente yo salí, yo estaba con una pareja, se acabó la relación, entonces yo soy de Castellón, ¿recordáis? Vengo a Valencia en 3er grado para que me suelten y cuando llego al 3er grado me encuentro que estoy en el limbo. Si me voy a Castellón tienes que volver a entrar, si te quedas aquí podrás salir por el día, pero por la noche tienes que volver a 3er grado. Y entonces me tocó buscarme la vida en casa de alguien que apenas conocía y fue un camino muy duro. ¿Y cómo sobreviviste en esa temporada? ¿Cómo saliste adelante? Fue muy duro, tío, la verdad. Me quedé en casa de alguien que había conocido a vivir por un tiempo. Por la noche iba a dormir a 3er grado y por el día salía. Entonces me buscaba la vida como podía. De hecho, también lo cuento en el libro, ¿no? De hecho, fue una de las partes en las que trabajé para alguien durante un tiempo de escolta para ganarme un poco de sustento para poder comer. Claro, lo perdí todo. Y en esta parte de sustento había una persona que trabajé para él y él quería que le diera clases privadas de lucha. Entonces yo por las mañanas salía, le daba esas clases de lucha y entonces él me dijo, ¿por qué no alquilamos una nave pequeñita, algo pequeñito y me das clases de lucha? Y de paso, oye, él tenía miedo que le hicieran algo porque se dedicaba a cosas ilegales. Yo me quedaba a dormir en ese lugar. Pude con el tiempo poco a poco quedarme los fines de semana en ese lugar. Contaba lo poco que ganaba, contaba con las monedas, iba a comprar el Mercadona y decía, bueno, una lata de atún, 2 huevos, o sea, iba así, pero así. Y de repente este señor se fue y se quedó el local, alquilado por 6 meses. Y entonces fue cuando yo en la cárcel dije, mira, yo tengo un sitio donde podría quedarme a dormir.
puedo irme a Castellón, de donde soy, a quedarme a dormir. No, no, si te vas allí te vas a tener que entrar a la cárcel, porque tú has perdido tercer grado en Valencia, porque me quise separar del mundo. Entonces, cuando llegué aquí a Valencia y pedí esto, cuando vino el tipo de social, ¿no?, de la cárcel, entró y dijo, pero esto no es una casa, esto es una nave. Aquí no hay habitaciones ni nada, aquí no hay nada. Yo dije, por favor, déjeme quedarme aquí, me pongo un microondas, unos palets en el suelo y vuelvo a empezar. Confió en mí, me dio, claro, una nave, ni célula de habitabilidad ni nada. Confió en mí y gracias a él, la verdad, que pude ir saliendo. ¿Hace cuánto fue esto? Esto era como 11 años, 11, 12 años. ¿Qué edad tenías entonces? Yo tengo ahora 47, pues cuenta, ahí más o menos, ¿no? Entonces, en ese mismo local empecé a dar clases, yo venía a dar clases de lucha y de entrenamiento, empecé a dar clases en ese propio local y yo vivía detrás de una cortina. Empezaba pues poco a poco a ir saliendo, luego ya me pusieron la pulsera, fue un camino lento, un camino lento. ¿En qué punto fue el momento de tu cambio al estoicismo? Justo en la cárcel yo siempre había sido una persona que leía mucho, siempre, por mucho, de toda la vida, pero leía sobre todo lo que tenía que ver con dietas, comidas, entrenamientos, ¿no? Luego ya empecé a leer libros de autoayuda, de todo. Pero estoicismo me llegó así como un jarrón, y cuando empecé a leer estoicismo me di cuenta de que todos tenemos una parte estoica, todos. Pero vi unos valores tan bonitos que dije, yo quiero esto para mí. Entonces, como no tenía ese referente que os digo, tenía los referentes de las personas mayores que yo, que me habían ayudado a ganar disciplina, coraje, fuerza, valentía, ¿no?, honor. Pero los estoicos iban mucho más allá que todo eso. Entonces empecé a fijarme en ellos y decir, a crear lo que era para mí ser un hombre. Para mí lo que era la palabra ser un hombre. Por ejemplo, en el estoicismo hablan mucho de la amistad. Tú puedes ver la amistad en el catolicismo, en el budismo o en el judaísmo. Los estoicos hablan de la amistad como tres partes, ¿no? Hay tres partes de la amistad, que una puede ser la amistad en la cual tengamos los dos un beneficio mutuo. Está muy bien, está guay, eso está bien. La amistad que sea algo en el que sea lúdico entre tú y yo. Y luego está la amistad que sea la admiración por la persona que tienes ahí. Y yo cuando leía esta serie de cosas, yo decía, tío, yo quiero aprender esto, porque yo quiero tener admiración de un hombre. No quiero tener solo beneficio mutuo, ¿no? Y así hay un montón de cosas de estoicismo que me empezaron a llenar. ¿Cómo fue tu proceso de reconstrucción, tu vida hasta el día de hoy? Lo cuento ahí en el segundo libro, Disciplina Espiritual, y fue un camino difícil, ¿eh? Pero fue un camino primero, acordaos, ¿no?, de la nada, de la calle, paso a tener mucho dinero y paso a tener muchas cosas y de repente a desapego, lo pierdo todo, a contar monedas. Me peleo con el dinero. Me peleo con la energía del dinero porque creo que el dinero es malo. Dejo de luchar. Yo luchaba siempre y dejo de luchar, de entrenar lucha. Y me meto durante muchos años en la introspección. Lecturas de budismo, lecturas de estoicismo, viaje interior, ¿no? Mirar hacia adentro, no hacia afuera. Empecé a entender que no necesitaba nada, no necesitaba coches, no necesitaba lujos. Me peleé con todo eso. Y ahí es donde fui creciendo espiritualmente y fui creciendo personalmente muchísimo. Hasta el día de hoy. Pero cuéntame un poquito más desde el punto que abriste el gimnasio hasta el día de hoy. ¿Cómo fue ese proceso? El gimnasio empezó porque, como todo en la vida, se pasa por tu lado y tú tienes que tener esa visualización. Es como mantente con los ojos abiertos porque la vida te muestra cosas y tú tienes que estar abierto, ¿no? Amar lo que es, que se dice. En el gimnasio que te cuento, en la nave esta pequeñita que te cuento, pasaba la gente y me veía a mí entrenando. Entonces, de repente apareció una persona y me dijo, oye, aquí, ¿tú das clases o algo? Pues sí. Empecé a dar clases, una cosa me llevó a la otra, empecé a dar más clases y con lo poco que ganaba, pues iba comprando pues bueno, pues una pesa, iba comprando pues ahora una barra, pues ahora me junté con un buen amigo mío, Pepe Romero, que era una muy buena persona. Entre los dos empezamos a crecer poquito a poquito en el gimnasio. Yo seguía viviendo en el gimnasio porque no me podía permitir ir a un sitio a vivir. Y mientras estaba en el gimnasio íbamos creando el gimnasio y yo desarrollándome hasta que llegó un momento que el box, el gimnasio, creció y yo crecí con él, por así decirlo. ¿Tienes algún referente? ¿Alguien a quien idolatres? Muchos. ¿Pero hay alguno que destaque por encima de los demás? Bueno, Buda me gusta mucho, ¿no? Buda al final es una persona, un iluminado que entendió. Buda entendió que, yo lo entiendo así también,
que todos los problemas que tenemos vienen de la mente, que son nuestras películas que nos contamos, es todo mucho más fácil. Pero si cuando tú entiendes que tú tienes el poder interior, ¿no? Tienes el autoliderazgo, pues lo tienes todo. Buda se iluminó y él dice lo mismo, que todos tenemos ese poder interior. Marco Aurelio, gran filósofo, pues un emperador, un tipo que tenía una asertividad y una fortaleza mental brutal. Esos muertos tengo muchísimos. Y vivos, desde una persona que idolatro, que veo mucha inspiración, es mi pareja, Marta Chulia. Me inspira mucho porque es una persona muy espiritual y me hace estar en el momento presente, hasta mi socio Carlos Oliveira como padre, ¿no? Tú has pasado al final por los dos bandos, ¿no? Del lado bueno y el lado malo. Has sido malo, has sido bueno, o sea, estás como en ese punto ahora mismo de que has pasado por todo y realmente piensas que para poder ser feliz, ¿no? Primero hay que controlar lo que es la parte interior mejor que la exterior. Sí, totalmente. Y luego también pienso que, mira, en la Cábala hablan mucho de que la luz es como el Dios, ¿no? El positivo y negativo. Y hablan que la parte de luz, por así decirlo, la luz sería todo lo bueno, la felicidad, el amor, ¿no? Todo lo bueno. Pero si solo hay luz, nunca vas a saber qué es la oscuridad. Entonces se inventó la oscuridad para saber qué es lo bueno. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Que muchas veces tenemos que pasar por cosas malas para entender lo bueno que tenemos. Tú no vas a saber nunca lo que te está costando este podcast si no pasas por esto. Si te lo hubieran dado desde el principio el podcast nacido, dirías, bueno, pues esto ya está bien, ¿no? Como los ricos, ¿no? Que nacen ricos. Entonces, pasar por periodos de oscuridad y luz es lo ideal. Yo lo llamo como la incomodidad. Pasar incomodidades es bueno, tío. ¿Y qué es lo que no comprenden entonces la gente que todavía sigue en el lado malo por el que tú pasaste? Los criminales, ¿vale? ¿Qué es lo que no comprenden todavía? ¿Qué es lo que les falta por ver? Yo creo que ellos no dominan el diálogo interior. Tú siempre tienes la posibilidad de elegir, ¿no? Bien o mal. Siempre. Correcto o incorrecto. Entonces, si tú no dominas tu diálogo interior, no dominas tu mentalidad, siempre estás haciendo el caso a la parte mala, ¿no? A la parte negativa, ¿no? Buda hablaba como esa parte rumiante, ¿no? De la mente de mono. Pero en el estoicismo hablan del estado meditativo. En el budismo hablan de la columna vertebral. O sea, siempre es lo mismo. Entonces, cuando una persona está en el lado negativo, empieza por el lado negativo y empieza por el lado de no tener el poder interior, el poder controlarte. Por ejemplo, te pueden poner aquí un maletín de billetes y tú decides si lo haces por bien o lo haces por mal. Pero así lo mismo cuando tienes una pareja y te viene otra y la puedes engañar, tú decides. Entonces el que está en el lado criminal es que decide todo el rato malas elecciones. Esas malas elecciones y esas decisiones al final es porque hay algo que les arraiga mucho a esa manera de ser. ¿Qué crees que es lo que les arraiga realmente? ¿Una necesidad? ¿Un poder que ya tienen y no quieren perder? ¿La familia? ¿La descendencia? ¿El qué? Es un trauma, siempre. Es un trauma. Mira, la vida es fácil si no tienes preferencias. Es eso. Entonces, si tú de pequeño, te voy a poner mi caso, tienes el trauma del abandono y entras con el odio y con el dolor y con tal, te excusas en que todo lo que haces es por esto. Es tu película, es tu movida, tú te lo crees así. Yo siempre he creído que mi madre, te lo voy a poner así de claro, mi madre trabajó en la prostitución y me abandonó, pobrecito de mí. Bueno, y si lo veo de otra forma, y si veo que mi madre hizo todo lo que pudo, y si veo que mi madre fue una luchadora, y si veo que mi madre intentó hacer todo lo que pudo y no lo hizo por mal, entonces ya es mi responsabilidad. Pero te puedo hablar igual de mi padre. Mi padre me abandonó, no ejerció como padre y me enseñó todo lo que me tenía que enseñar y yo me crié solo y tuve que... No, mi padre también fue abandonado por su padre. Entonces él cuando tuvo la oportunidad no sabía hacerlo mejor. ¿Me abandonó a mí o no? No lo sé, pero él seguramente lo hizo lo mejor posible. Entonces yo creo que todo el mundo tiene esa parte negativa porque tiene un trauma. Entonces es el milagro, en todas las religiones hablan de un cambio de percepción. Cuando tú tienes un cambio de percepción y ves las cosas distintas, todo cambia. Entonces siempre nos refugiamos en pobrecito de mí, en ese trauma, es que mi padre me pegaba, o es que vengo de un barrio chungo.
Todos son excusas. O sea, que tú crees que los grandes criminales, ¿no? O los grandes narcotraficantes, las grandes figuras, ¿no? del mundo delictivo, ¿tú crees que realmente lo que les ocurre es que tienen traumas, que por eso son así? Totalmente. Pablo Escobar, por ejemplo, tiene un trauma. Pablo Escobar, vamos a cerrar ahí Pablo Escobar, que es muy auténtico Pablo Escobar, me gusta mucho. Pablo Escobar tiene un trauma de egos total, ¿no? Al final es un tipo que él cree que haciendo el mal hace el bien, porque si seguramente hablaras con él, él te diría, no, yo lo hacía por toda la sociedad de aquí, yo les hice casas, les hice colegios y tal, ya, pero cabrón, matabas a gente. No, pero era por un poder, no, el lado negativo y positivo, el diálogo interior te está pudiendo. Hitler, el lado negativo te está pudiendo. Entonces, ¿qué te estás contando, Pablo, para matar a personas por eso? Otra cosa diferente es, ha ganado dinero moviendo algo, ¿no? Moviendo una sustancia que es ilegal en unos países y en otras no. Bueno, el tipo era un empresario espectacular, pero espectacular. Otra cosa eran las formas. Pero así podemos hablar de Al Capone, de cualquiera, ¿no? Al final eran tipos que eran empresarios espectaculares, pero que tenían un diálogo interior chungo. Un diálogo interior y seguramente, pues Pablo, viéndolo desde perspectiva, seguramente que tiene un trauma con egos, totalmente. Yo opino que a lo mejor la parte esta de que a lo mejor solo es un polvo blanco o lo que sea, creo que es más profundo porque al final mueve países, deja personas muertas, te puede cambiar bastante la vida. Entonces creo que es un poquito más complicado eso, ¿no? Tienes toda la razón. O sea, lo que me refiero es que son grandes empresarios porque saben mover cosas, han elegido mala cosa. Pero si pillas a un Pablo Escobar y lo dejas de ser un asesino, porque esto no tiene justificación, y el tipo imagínate, ¿no?, que lo hubiéramos puesto en la parte buena y que el tipo hubiera sabido mover libros. Joder, sería un crack. Pero claro, como tú bien dices, elige algo que mata y que hace daño. Entonces ahí ya no tiene... ¿Tú crees que tendrías este cambio si no hubieses pasado por la cárcel? Si tu negocio hubiese seguido igual y hubieses ganado dinero y tal, ¿crees que hubieses tenido el cambio? Yo hubiera acabado diferente. Yo hubiera acabado muerto, hubiera acabado rico, con ego, y no me hubiera gustado acabar como pienso que hubiera acabado. Creo que la cárcel fue lo que tenía que llegar. ¿Crees que una persona que estudie el estoicismo y que haya pasado por una situación similar a ti podría cambiar sin llegar a ese punto de la cárcel? Sí. Yo, de hecho, he hecho intervención en cárceles con el libro, hablando de estoicismo y hablando de mi historia, y tengo varias intervenciones que hacer en cárceles también, ¿no?, conferencias, y pienso que le puede ayudar a mucha gente. De hecho, yo hago mentorías también online con mucha gente y hablo sobre los valores del estoicismo. Les puede ayudar mucho, pero sobre todo les va a ayudar el autoliderazgo que tengan con ellos mismos, la palabra que tengan con ellos mismos. ¿Tú crees que se podría evitar que entrase tanta gente en la cárcel si se pusiera a lo mejor una medida preventiva de que a ciertos perfiles, como por ejemplo podías ser tú antes de entrar en ella, se les impartiesen talleres de personas como eres tú ahora que predicaran un poquito con el tema del budismo, el estoicismo y tal? ¿Crees que se podría evitar que la gente entrase tanto en la cárcel? Habría un cambio, seguramente que habría muchas personas que tendrían un cambio. O sea, mira, yo también organizo retiros de hombres y es donde cuestiono qué es para mí ser un hombre. Entonces nos reunimos, suelen ser retiros de empresarios. Entonces en los empresarios tenemos cómo podría ser esto que dices tú. Entonces nos reunimos y hablamos cuestionar lo que es un hombre. Por ejemplo, yo esto lo he hecho también en la cárcel, hicimos un evento que se llamaba Memento Mori con Carlos y era cuestiona qué es un hombre. Y es, bueno, para mí un hombre es aquel que mira a otro hombre con respeto, con admiración, que puedo aprender de ti, no con rivalidad. Sin embargo, si tú ves a la mayoría de personas que están en ese punto, en esa energía, miran a otro hombre con rivalidad, ¿entiendes? Entonces, cuando tú le empiezas a ver a un hombre que cuestione cuáles son sus valores y que cuestione su ideología y sus creencias, puede cambiar totalmente. Si hay una persona que está en la cárcel que piensa que lo que tiene que ser es que si me hablan mal, por respeto, si no, yo le doy una hostia, tal, ¿no? Lo típico, ¿no? Tío, esto es una creencia tuya. Si una persona te habla mal, pues simplemente tú dejas de hablar con él y te separas. Entonces, cuando le empiezas a hacer ver la vida de forma distinta,
puedes cambiar muchas mentalidades. Realmente las personas cambian cuando cambian de creencias, ¿no? Y bueno, en este caso entonces se diría que realmente no lo están haciendo bien del todo, esperando a que las personas ya cometan los errores para meterlos en prisión y luego reformarlos, sino que realmente sí que se podrían tomar medidas preventivas, no para evitar que estos criminales tengan que pasar a hacer algo para ya pasar a la cárcel, ¿no? Porque así al final de esa manera jodes a la sociedad porque tienen que hacer eso, ¿no? que van a hacer, y luego también les jodes a ellos porque al final les haces pasar por la cárcel. Esta medida preventiva serviría mucho, como tú dices, pero la cosa es, ¿cómo identificas a estos perfiles? Es decir, ¿en qué zonas trabajarías tú o con qué personas trabajarías tú para prevenir estos casos? Qué buena. Si me veo yo de cuando era joven, no. Y en esta parte, seguramente yo le haría caso a una persona que hubiera pasado por esto, ¿verdad? Es como cuando vas al médico y el médico pesa 120 kilos y te dice, oye, ponte a dieta. Y dices, no, cabrón, ponte tú. ¿No? Pues esto es lo mismo, ¿no? Yo hubiera hecho caso a una persona que hubiera pasado por donde yo, y entonces seguramente le haría más caso, le escucharía. Y estos perfiles yo creo que entran de muy jóvenes, ¿no? 15, 16, 18 años. Sería una edad en la que yo seguramente me veo en ese perfil de escuchar a una persona como yo que me te dijera, tío, el respeto es esto, el valor es esto, la creencia es esto, ¿no? Hay que pensar así de esta forma. Tienes que cuidar tu cuerpo, respetarte, respetar a los que están alrededor, ¿no? ¿Y tú crees que con esa edad podrías haber aprendido o que te lo hubieras sudado todo y hasta que no hubieras pisado la cárcel no hubieras aprendido realmente? Depende mucho de la semilla, de la persona. Yo tengo aquí 3 gatos, a uno de ellos lo habéis visto, es un espectáculo, los otros 2 ni de coña. Están cuidados y criados por la misma persona, en la misma casa y en las mismas circunstancias. Depende de la semilla. A lo mejor crees que existiría alguna forma de que vengan excriminales a la cárcel dando discursos o charlas para que ese criminal cambie de chip. Sí, es lo que yo he hecho cuando he ido a la cárcel, tal cual. Y de hecho... ¿Se hace mucho esto? Sí, se hace. Y las cárceles apoyan mucho esto. Yo hace poco fui a Madrid, me invitaron me invitaron en Navalcarnero y la verdad que ¿cómo se dice los jefes? Los funcionarios, pero hay un nombre. ¿Directores? Los directores, muy bien, los directores suelen facilitar esto. De hecho, a mí me han llamado varios para esto y lo suelen facilitar porque hay un cambio de conciencia con esto. Y además, dentro de prisión hay un rango, una jerarquía de por qué estás allí y qué delito tienes. No es lo mismo haber trabajado en Google y Amazon que trabajar en una tiendecita de barrio. Entonces, cuando uno ha trabajado en Google o Amazon, llega allí y tiene otro perfil. Puede hablar de otra forma y expresarse de otra forma. Y se hace mucho y ayuda mucho a los presos. Alberto, ¿tú qué consejo le darías a los chavales de hoy día que a lo mejor tienes admiración por los delincuentes y no quieren dedicarse a otra cosa que no sea la delincuencia? Pues tiene 2 caminos, ¿no? Al final tiene 2 caminos. Entonces, como te he dicho antes, el adversario, el oponente que te va a llegar. Yo les diría que lo primero que yo aprendí, lo que me ha ayudado siempre es cuidar mi cuerpo, porque es un avatar que te llevas a todos lados, habitas en él, habitas en este cuerpo, cuida tu cuerpo. Si te drogas, si fumas, si estás en todos estos estilos, no te va a ir nada bien. Cuida tu cuerpo. Y después, que se dice muy poco, cuida tu mente, o sea, entrena tu mente. Y yo entreno la mente con la meditación y luego con el estoicismo, con la base del estoicismo. Les diría sobre todo que el entorno es muy importante, el entorno que tengamos alrededor, pero no justifica que hagan lo que hagan, sino que salgan de ese entorno, sobre todo que salgan de ese entorno. Mira, te voy a contar una historia muy rápida que pasaba en Vietnam. En Vietnam, los soldados de Vietnam estaban la mayoría enganchados al opio y no podían desengancharse, fumaban todo el día, hasta que se acabó la guerra de Vietnam y se vinieron de Estados Unidos, o sea, de Japón se vinieron a Estados Unidos, y ahí se les acabó la historia. Todo el mundo se desintoxicó. ¿Por qué creéis que pasó? Porque se quedaron sin ello. Porque salieron del entorno. Entonces, si tú estás en tu entorno haciendo esas cosas, va a seguir saliendo. Entonces, hay que salir del entorno. Hay que romper de raíz. No puedes cortar, hay que romper de raíz. Les diría eso sería lo primero. Una pregunta más. Hay muchas personas que dicen que las personas no cambian. Dicen, yo es que soy así. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo les diría que cada 6 meses nuestras células cambian completamente. El barco de Teseo, ¿no? Que dice que si cambiaras en un barco de madera
una tabla cada día, ¿de aquí a un año sería el mismo barco? No. Pues todo el mundo cambiamos. Y a mí cada vez que me han dicho, tío, es que has cambiado, digo, gracias. O sea, tenemos que estar cambiando constantemente. El que yo soy así, no quiero cambiar, es puro ego. Es pura... Es no hacerte responsable. Es no liderarte. Les diría eso. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti. Perfecto, Alberto. Pues te iba a preguntar cuál es tu Eiso-Dose, ¿no? Que es el nombre de nuestro podcast, Azo12, más conocido como Azo12 para todos. El Eiso-Dose es el momento de tu vida que marcó un antes y un después, pero creo que en 50 y pico podcasts que llevamos es uno de los podcasts en los que más claro ha quedado cuál ha sido. Así que vamos a jugar un poco con la audiencia. Dejarnos en comentarios cuál creéis vosotros que ha sido su Eiso-Dose y bueno, pues vamos a ver cuántos de vosotros acertáis. Y nada, Alberto, de verdad, muchísimas gracias por esta charla, por desvelarnos toda tu historia, contarla con todo detalle y la verdad que eres una persona que para mí transmites una energía muy buena, eres un tío de admirar, unos valores muy buenos y nada, estamos muy orgullosos, esperamos que tengas mucho éxito con tus libros y con tu vida en adelante. Gracias, chicos. Muchas gracias por este Alberto. podcast. Para mí también ha sido genial y ha sido, o sea, si te voy a decir algo de vosotros es que tenéis una presencia absoluta. Y la presencia, o sea, el acto de amor más grande que puede dar una persona a otra es el acto de estar presente, ¿no? Así que gracias a vosotros. Muchas gracias, Alberto. Un placer.